Es que los maestros son unos burros y por ello no se quieren evaluar. Hasta yo misma lo creía antes de revisar la ley. Ya cuando reviso la ley, efectivamente hago la comparación con la Constitución Federal y entendí lo agraviante que resulta para ellos el que quieran, sin mayor preámbulo, terminar con el contrato anterior, iniciar uno nuevo por 6 meses para que no hagas antigüedad. Pero si te niegas a adherirte a la reforma, pues como lo están haciendo con ellos, te cesamos y ya te suspendemos el pago para que aprendas. O vienes y te adhieres a la reforma y firmas un contratito de 6 meses para que te estés evaluando cada 6 meses, pero además dice, renuncias a tu derecho a defenderte ante los tribunales del trabajo de acuerdo a lo que establece el artículo 73. ¿Qué representa esta reforma que los maestros le llaman más que nada reforma laboral retrógrada, porque quita derechos, amenaza, hay hostigamiento laboral, la suspensión de pagos, amenaza no solamente el sustento, sino también las condiciones de salud de hijos de maestros y maestras? ¿Ante qué situación estamos? ¿Están violando una serie de derechos? Total, y de manera grave se están violentando los derechos humanos, en todos los aspectos, como les comentaba, no solamente en el aspecto laboral, en el aspecto emocional, en el aspecto profesional, en materia de derechos humanos, que se supone que ese es un tema prioritario de nuestra nación. Ese debe ser un tema prioritario que debe estar en la mesa siempre del presidente de la República, del Congreso de la Unión en sus 2 cámaras, y sin embargo, al parecer aprobaron esta reforma, la hicieron al vapor. ¿Quién sabe quién demonios la hizo y cómo la hizo? ¿Qué se fumaría o qué se tomaría? Porque no le hizo en su sano juicio. No es posible que pretendan regresarnos a la época casi del virreinato, porque al parecer con esta reforma lo que pretenden es quedarse sin maestros federales, dicen, porque es una carga para el Estado. O sea, no se hartan de con lo que se roban, eso no es una carga para el Estado. Ahora resulta que los maestros, los que nos dieron educación, los que nos formaron como profesionales, en mi caso yo también tuve maestros y estuve en escuelas federales y mis maestros también fueron federales y yo estoy muy agradecido porque tuve excelentes maestros. Y aquí estoy yo como ejemplo de la calidad en el servicio que tienen los maestros federales. Entonces, no es posible que nos quieran regresar a la época del virreinato, porque ya ven que todos se sienten virreyes, ¿no? En nuestro país todos son virreyes. ¿Qué pasa si nos quedamos sin los maestros federales? Eliminamos las escuelas federales, dicen, porque es una carga para el erario público federal, ¿sí? Entonces van a contratar, incluso decían que según una encuesta, una estadística, que le salía más barato al gobierno federal contratar escuelas públicas, privadas, y que querían privatizar la educación en México. ¿Qué pasaría si privatizamos la educación en México? Simple y sencillamente nos regresamos a la época del virreinato, en donde solamente los criollos tenían derecho a la educación. Ustedes saben que con esos sueldos miserables, los sueldos mínimos que pagan son miserables. ¿Ustedes creen que a las familias les alcance para llevar a sus hijos a un colegio? ¿Ustedes creen que si los gobiernos de los estados, de la República, les duele hasta para darles una pensión a los niños, una pensión alimenticia, para regalar una despensa que solamente se la regalan en épocas de campaña? No hay un seguro de protección para el desempleo a los trabajadores. ¿Ustedes creen que un papá con un miserable salario mínimo en México pueda pagarle estudios a su hijo? Claro que no va a ser posible. Entonces, ¿para quién va a ser la educación? Únicamente para las familias privilegiadas. Seguimos privilegiando, como siempre, al mismo sector, que es el sector empresarial y los más ricos, y los más pobres que se sigan jodiendo. Así de grave es esta reforma. Bueno, pues es el testimonio de la información desde aquí, desde el Centro de Usos Múltiples, donde un grupo de maestros apareció y demandando que se dé marcha atrás a esta reforma, la reinstalación y el pago de los salarios que se dejaron de pagar. ¿Cuál es concretamente la demanda? No, en el caso en particular, yo como abogada sí quiero combatir de fondo la reforma. Por ello voy a acudir definitivamente ante los juzgados o las instancias federales en la vía de amparo para poder darles a ellos esa protección y que se haga la revisión de la ley
y se haga el comparativo con las violaciones que ocasiona a los derechos humanos y a la Constitución, que son derechos humanos todos, en ese orden nada más. Pero yo no me iría, si el secretario tiene a bien, él dijo que iba a hacer las gestiones para que ellos se les liberara el pago que se les está restringiendo en este momento, pues bien por él, y voy a aplaudir esa acción y voy a aplaudir esa gestión. El subsecretario general de Gobierno, el licenciado Raúl Pérez, también se comprometió con nosotros a que nos iba a apoyar haciendo las gestiones pertinentes para ver si podían liberarles por lo menos el pago de esta quincena, a ver qué pasa con las demás, en lo que ellos se puedan defender y argumentar. Dijo el secretario que le llevaran una lista, sus argumentos, y después de eso que iban a intentar hacer las gestiones mediáticas en la Ciudad de México, pero eso no nos garantiza que podamos echar abajo una ley como es lo que pretenden y quieren todos los maestros, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es el testimonio y es la información que nos comparte la licenciada Alma Hortensia Barraza. Angélica Barraza Gómez, sí, al frente del movimiento magisterial sinaloense de maestros, que está al frente de la defensa jurídico y legal y que va con todo, dice, contra esta reforma en los tribunales federales por la vía del amparo y otros recursos más disponibles.